Muy buenas noches, muy buenas noches. Comenzamos Conectado Entrevista y bueno, también buenos días o buenas tardes en el momento que lo puedas ver después en diferido. En esta noche, bueno, Conectados Entrevista 2023, tenemos el honor y el placer de entrevistar a una linda familia que están todos en Argentina, si no me acuerdo, pero ahora me van a corregir un poco. Y ellos son, como tenemos ahí en las palabras iniciales de la entrevista, Néstor, Patricia y Jeremías, y nos van a contar un poco de su historia, de su vida, como solemos hacer cada programa que estamos haciendo de Conectado a Entrevistas durante estos años. Va a ser un placer poder entrevistarlo, así que sin más, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a conocerlos y conocer proyectos e ideas que tienen para la obra de Dios y lo que están haciendo hoy. Así que sin más, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Néstor, Patricia y Jeremías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, David. Hola David, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. Buenísimo. Buenas noches. Desde ya muchas gracias por estar. Gracias por querer estar en este programa e invertir un poco de su tiempo en esto que es Conectado a Entrevista. Muy lindo saber de ustedes, pero yo conozco un poquito de ustedes, así que voy a hacer de cero, como que si no les conociera nada, absolutamente nada, y hay mucha gente que lo va a ver o gente que lo va a ver y que también no los conoce para nada, gente que santo hermanos como no hermano en Cristo, así que vamos a preguntarle uno por uno cómo es su nombre y apellido, qué edad tienen si lo quieren decir y dónde nacieron. Vamos a empezar por ahí. Bueno, mi nombre es Patricia Morla de Valtorta, tengo 55 años y nací en Guayaquil, Ecuador. De Ecuador, por estas latitudes. Sí. ¿Qué tal? Néstor. Mi nombre es Néstor Valtorta, soy mendocino y aquí de Argentina y tengo 57 años. Bien. ¿Y abajo? Jere, ¿tocó? Llega tarde el audio, capaz. ¿Jeremías? Sí. ¿Me escuchás? Yo me llamo Jeremías Valtorta. Ahí Sí, está. sí. Está medio cortado igual, no sé si... Sí. No, yo me llamo Jeremías Valtorta, tengo 19 años y nací en Ecuador, en Quito, Ecuador. Bien, bien, bien. Ecuador y Argentina por estos lados. Así que todos están acá ahora en Argentina. ¿En dónde están ahora? Nosotros ahora estamos viviendo en Mendoza, en la capital de Mendoza. Y mi hijo en Buenos Aires. Jere está en el Yo estoy Instituto viviendo Bíblico. en Buenos Aires, en San Miguel del Monte. Bien. En Palabra de Vida. Excelente. Y bueno, voy a hacer un ping-pong para uno, les voy a decir los nombres para preguntar algunas cosas, ¿sí les parece? ¿Cuál es el hobby de Néstor? ¿Cuál hobby tenés, Néstor? A mí me encanta jugar el tenis de mesa. Bien. Pero hace un tiempo por una operación en la columna no he jugado, pero mi hobby siempre ha sido el tenis de mesa. Y después hay otras cosas, pero creo que si pudiera poner en primer lugar pondría el tenis de mesa porque siempre me apasionó. Desde que estuve en el instituto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no importaba el horario, siempre quería jugar porque me apasiona mucho, es un hobby. Pero bueno, ahora estoy más viejito, es más lento la cosa. Néstor, si te hicieran un regalo, ¿qué regalo te gustaría que te hicieran? Específicamente, algo de esto. ¿Específico? Una foto mía. Bueno. Como es. De los regalos más grandes que podría pensar los tengo. Pero si pudiera pensar en un regalo, me encantaría un día viajar con mi esposa y conocer la Tierra Santa. Wow, lindo, lindo. Sí. Patricia, un hobby y un regalo que te gustaría que te hicieran. Bueno, el hobby, bueno, me gustan mucho también los deportes. Creo que de acuerdo a la edad uno va cambiando, pero de novios nuestro deporte era el tenis de mesa. Así que, y después en un ministerio un tiempo estuvimos haciendo el tenis de mesa, me gusta. Pero bueno, creo que tengo algunas cosas que
no son tan hobbies. Depende, cambio después de la temporada y la edad, creo. Y bueno, ¿qué regalo me gustaría que me haga? La verdad que no he pensado. Mira. Pero creo que sería el mismo de él. Bien. En esos lugares, sí. Bien. Jeremías, sé que el delay, capaz que hay un delay porque llega tarde, capaz por el internet ahí, pero espero que me estés escuchando. Sí, ahora está mejor. Un Genial. hobby, bueno, me gusta mucho la música, todo lo que es la música, tocar instrumentos, cantar, me gusta mucho. Y el vóley, creo que son dos cosas. El vóley. Y un regalo que me gustaría, un regalo creo que podría ser, creo que también poder viajar, capaz con mi familia a algún lugar, sí, juntos. Creo que como estamos todos divididos, creo que un regalo muy lindo sería poder volver en un tiempo con la familia. Bien. Néstor y Patricia, cuéntenos, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos 3 hijos, 2 hijas, Rebeca, Gabriela, que ya tiene 31, está viviendo en Ciudad del Este, está casada, y tiene su esposo es Sergio Escobar, y tenemos un nietito, Ian Luca, 5 años. y tiene 5 años, y nuestra hija Ruth Andrea, que también está viviendo en Ciudad del Este, están sirviendo en la misma iglesia, y mi hijo Jeremías, los tres regalos, Jere con 19, así que los tenemos lejos de casa los tres, pero bueno, damos gracias a Dios que los tres están buscando estar haciendo la voluntad de Dios y bueno, como papá, aunque los tenemos lejos, los extrañamos un montón, pero estamos felices de que estén donde Dios los quiere, que sabemos que va a ser siempre lo mejor para ellos, aunque como papá uno lo quisiera, como dice Jere, yo los quisiera tener todos los días conmigo, pero en mi lado no van a estar mejor que la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno tener eso en el corazón. Vamos a ir a Jeremías. Te quiero preguntar, Jeremías, bueno, sos el más chico, sí. Estás lejos de casa, también lejos de papá y mamá, que acá con el internet podemos estar cerca, como que lo estuvieras tocando y nomás ahí arriba están tuyos. Contanos, o sea, vos estás estudiando en un instituto bíblico hoy por hoy, y contame, antes de llegar al instituto bíblico, ¿cómo vos conociste al Señor? ¿Qué es? Porque tu papá y tu mamá, yo tengo entendido, y lo digo, son misioneros, son siervos de Dios, hoy sirviendo a Dios en la obra. Pero, ¿cómo fue tu experiencia personal? Contanos un poco de tu experiencia personal y cómo llegaste vos a conocer al Señor Jesús. Después te voy a hacer otra pregunta. Bueno, sí, bueno, mis papás son misioneros, entonces desde chico he escuchado el Evangelio, he escuchado que Jesús murió por mí, pero bueno, fue como varios sucesos que fueron llevando a que conociera verdaderamente a Jesús, ¿no? Que no solamente fuera el Jesús del que hablaban en la iglesia, el que hablaban en el paso, sino el Jesús que yo entendía que había muerto por mí, aunque no lo merecía. Y bueno, eso tiene que ver un poco con toda la historia de que nos hemos ido moviendo de provincia, capaz despegándonos de gente, de amigos, de gente querida. Y Dios utilizó todas esas cosas para llevar al punto en el que yo fui a tener ese encuentro con Él. Y bueno, fue en un campamento donde yo decidí, bueno, 2019. Yo recibí a Cristo cuando tenía 6 años, pero como que hubo un tiempo en el que no estaba muy bien con el Señor y el 2019 fue como ir a un campamento, me di cuenta de que estaba mal, pasó un tiempo donde, bueno, hubo caídas, hubo capaz bajones, y el año pasado, en un campamento que en Palabra de Vida en Argentina, me di cuenta de qué es lo que de verdad me llenaba, porque había estado bastante tiempo sintiendo ese vacío, y claro, era porque no había estado buscando hacer la voluntad de Dios y estaba intentando llenar capaz ese vacío que sentía con cosas que no eran eternas, ¿no? Entonces decidí dejar mis metas, como era en ese momento entrar a la facultad, estar estudiando, y decidí querer enfocarme en estudiar la palabra. Y bueno, el año pasado, en mi primer año de instituto, Dios marcó varias cosas, entonces, bueno, ahora estoy en mi segundo año. Bien. Jeremías, es complejo hoy
en el 2023 tener jóvenes de 18, 19, 20, 21 años estudiando la Biblia, dejar, dice, como vos dijiste, sacar, poner a un lado los sueños de uno y decir, voy a estudiar la Biblia, a seguir a Dios. ¿Qué es lo que te motivó a tener este cambio de querer estudiar la Biblia y prepararte para servir a Dios? Bueno, a mí siempre me gustó como cuestionarme las cosas, como pensar el por qué. Y en todo el tiempo que yo había planeado estudiar una carrera, capaz de dedicarme a un trabajo, siempre dentro mío estuvo el hecho de decir, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y durante bastante tiempo, unos 6 años, como que nunca invertí tiempo en cosas para Dios. Cuando llegué a este punto, como te decía el año pasado en verano, en enero, me di cuenta que dije, no, ya gasté mi tiempo en cosas que no tienen un sentido, que no tienen un propósito eterno. Y dije, ya no más, no quiero seguir perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, que son buenas, capaz como el estudio, el trabajo, pero quiero invertir en algo que es eterno. Y por eso fue la motivación, el motor de querer cambiar. Y bueno, decidí no solamente cambiar, sino que venir a estudiar en el Instituto Bíblico para generar bases firmes en mis convicciones, para poder presentar una defensa correcta del Evangelio y de qué creía. Y hacemos un resumen. En este año que ya está pasando, transcurriendo, ¿qué es lo que más aprendiste en el lugar, en ese instituto bíblico donde estás ahora? Perdón, ¿qué es lo que más aprendí este año? ¿Qué es lo más que te impactó de la palabra? ¿Qué te quedó grabado en el corazón este año? Contanos, hacer un resumen de lo que fue tu experiencia este año. Bueno, hasta ahora, este año estuvo lleno de bendiciones y también de pruebas que Dios utilizó para moldear mi carácter. Pero una de las cosas que más me ha tocado Dios este año es depender de seguir su voluntad. Y creo que este año esa es mi oración, creo que siempre, de hacer la voluntad de Dios. Y justo este año, siempre acá en el campamento, cuando empezás el año, tienen como una conferencia y siempre hay un versículo lema. Y este año fue el de, este año de Timoteo, que dice ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de Timoteo, el que sigue. Y esa palabra se me quedó, ser ejemplo. Y conforme a lo de seguir la voluntad de Dios, y bueno, quiero ser capaz diferente al resto y dejar, como te estaba contando hace rato, de querer dejar capaz cosas que el mundo decir, pero ¿por qué si necesitas estudiar? Pues no, quiero seguir a Dios, ser ejemplo en esto. Y bueno, en eso, la voluntad de Dios y poder dejar mis planes, dejar mis metas, y también las cosas que yo pienso que son de Dios, pero que en realidad son deseos míos disfrazados. Eso son como un resumen de las cosas que Dios ha hablado este año. Y con el ministerio también, muchísimas más. Qué lindo, me recordó esto esa palabra que a veces los creyentes suelen olvidar, dependencia de Dios. Y estuve pispeando, te hago otra pregunta, estuve pispeando ahí tu perfil, estuve mirando lo que vos estás posteando. Y te pregunto, hay un proyecto hacia adelante de viajar en Grecia. Contame ese proyecto y algún proyecto más que tenés en cuanto hacia adelante, ¿no? Porque tenés 19 años y Jesucristo no viene antes o no nos lleva. Hay muchas tareas por hacer, así que tenés proyectos, cosas que tenés pensado hacer. Así que contanos un poco de cada cosa, tanto del proyecto ese que vi de Grecia, que estoy cero, nulo, vi la foto y todo, y contanos algún proyecto más. Ok. Sí, bueno, como viste, estoy orando. En el mes de abril se presentó este proyecto acá en Palabra de Vida, de un viaje misionero a Grecia. Ajá. Yo la verdad, en ese momento, decía, no, ¿para qué irme a Grecia si en Grecia empezó todo en esa parte? No digo, no hace falta que vaya gente a iglesias, todo. Y eso fue apenas me contaron el viaje. Y en el momento en el que empecé a indagar un poquito más, y porque me senté con uno de los organizadores del viaje y le dije, ¿por qué hacen eso? Tipo, ¿por qué? Y me contó la realidad de cómo está el país, de la necesidad que tiene, de decir los pocos misioneros, de las pocas, o sea, que hay gente, pero que hace falta más. Dios me empezó a poner ese peso, a decir, ok, quiero orar por este país, que uno dice es un país
tan rico en cultura no bíblica, ¿no? Que tiene tantas cosas que muestra la Biblia, pero aún así tiene tanta necesidad. Entonces, bueno, pasó el tiempo, estuve orando y bueno, ya se va acercando el viaje. El viaje es en marzo, del 3 de marzo al 25 de marzo, son 3 semanas. La idea es poder hacer las 3 semanas viajes por toda Grecia, por todo lo que sea la costa, en motorhome, tipo en casas rodantes, para predicar el evangelio, o sea, evangelismo ilustrado, predicación 1-1, predicación así, o sea, en una plaza, canciones, capaz una obra, etcétera. Y bueno, esa es como la idea general del viaje para poder compartir el evangelio. Esto no es algo que se ha hecho solo este año, sino que lo han hecho años anteriores y ha habido como un resultado lindo, tipo un lindo fruto de lo que se ha hecho. Y bueno, la verdad es que es mi deseo poder ser parte de eso. Entonces ahora estoy orando por poder ir, más que nada porque la provisión de Dios y también para que sea un deseo que esté basado en algo que Dios quiere, ¿no? Como vos decías recién, la dependencia de Dios. Ese es como el proyecto más cerca. Y después te ya pregunto, futuro... Sí, te perdón. pregunto, sigas contándome un poco del proyecto de Grecia. En concreto, un viaje a Grecia, ¿cuánto sale? Uy, te lo digo sí, sin ofertas. Frío, así frío. No tengo. Bueno, de acá, de Argentina a Grecia, más o menos en pasaje son como $1.000, 950. El viaje, solamente el viaje. Después, bueno, está el costo de lo que es, que pone la misión para poder pagar lo que sería la estadía, la comida, el viaje, el traslado. Que eso tiene otro precio. O sea, si aparecen mañana $1.000 en tu cuenta bancaria, ya podés saldar el viaje a Grecia. Puedo saldar el pasaje de avión. El pasaje de avión lo puedo saldar, me faltaría. El total del viaje es 500, perdón, $1.500. Pero bueno, 1.500. gracias a Dios, lo que es, los misioneros en Grecia han hecho como unos descuentos para los argentinos y más o menos el precio, si yo lo puedo pagar antes del 1 de septiembre, o sea, en esta semana, el viaje que está en $560 baja a 385. Bien, Sí, bien. $385. Entonces quedaría Claro. en 1.000 y algo. Y ella ha hecho averiguaciones y si consigo poder salir capaz de Chile a Grecia, el pasaje solo sale 600. Así que si buscando la forma, con $1.000 podría ser el viaje. Con $1.000 podría ser el viaje. O sea que los hermanos de allá de Grecia, los que están ahí, dijeron, bueno, son argentinos, salieron campeones, vamos a bajarle los costos. Y por lo menos vamos a hacer algo por ellos, ¿no? Algo de eso debe haber visto. Me supongo yo. Así que qué bueno saber esto. Así que si alguno quiere colaborar con eso, tenés vos una cuenta bancaria que después, si querés, te van a conectar vía inbox, a través de Facebook, se pueden conectar con vos, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, Jeremías Batorta en Facebook, sí. También en Instagram. Estás etiquetado ahí. Y bueno, te cuento lo que me... Sí, contame. Okay. Y querías que te cuente a futuro, ¿no? Bueno, bueno, como te dije, estoy en mi segundo año de instituto y desde el año pasado, una de las cosas que Dios ha marcado en mi vida para mi futuro es poder ser misionero. He sentido un peso a las misiones, hacia poder compartir el evangelio capaz a lugares donde no está, donde no ha llegado. Y bueno, este año Dios ha confirmado eso y gracias a Dios puedo estar en mi segundo año, Dios ha provisto para que pueda estar acá, para que no falte nada. Y antes de venir acá a Palabra de Vida, yo había escuchado de una obra que se llama Río Grande, que está en Texas, es un seminario bíblico, seminario teológico, y este año volví como a sentir ese deseo por ir. El año pasado había querido inscribirme, pero lo dejé ahí, como no voy a ser segundo. Y este año empecé a orar por eso, empecé a orar porque la verdad mi deseo de poder capaz seguir creciendo en lo que es el conocimiento de la palabra sigue estando y para también poder prepararme. Y al saber que este seminario no es solamente como un poco más profundo, un poco más como, no sé si decirlo avanzado, pero tiene como una profundidad en la palabra que enfoca mucho en lo que es la teología, pero no solo eso, sino que también tiene muchas salidas a viajes misioneros.
Y eso me interesó mucho porque es algo en lo que quiero seguir como preparándome, poder capaz seguir experimentando diferentes circunstancias, donde Dios pueda también trabajar, pueda seguir aprendiendo, para después poder hacerlo capaz individual o con alguien, el ministerio. Entonces, mi plan a futuro es, si Dios lo permite, en agosto del año que viene, si están los planes de Dios, poder estar entrando a ese seminario que está en Estados Unidos, en Texas, a hacer 2 años de teología más. Te veo un chico maduro, un chico que quiere crecer, con ganas de avanzar, y bueno, seguramente estás orando por tu pareja, que los papás te están viendo acá. A decir, bueno, hace tiempo. Está todo proyectado, pero falta eso también, ¿no? Es chico todavía, ¿eh? Sí, 19, ¿no? Sí, 19. Pero te lo dejo para ahora. Jeremías, de verdad, muchas gracias por compartir testimonio. Esto es impresionante, lo que a tu edad, 19 años, y que puedas estar pensando de esta manera, como te digo, en una generación donde hay otras prioridades para muchos, donde es obvio y es bien visible que Dios te está moviendo y Dios te está llamando. Y para la mente que quizás no entiende el llamado de Dios, claro, es una pérdida de tiempo esto que vas haciendo, pérdida de energía, pérdida de lo que sea, pero ante los ojos de Dios, como dice a Daniel, le dice, eres muy amado porque estás haciendo la voluntad de Él. Así que te deseo lo mejor, en este aspecto. Muchas gracias. Ahí tenemos, te tenemos etiquetado. Cualquier cosa, nos vamos a conectar con vos. Cualquiera quiera colaborar, estar apoyando lo que Dios puso en tu corazón para hacer, y también seguramente orando por el grupo que va a ir y que va a salir adelante ese proyecto, y también los planes que tenés a futuro. Si vos tuvieras, te hago la última pregunta, pues les quiero preguntar a tus papás también, les quiero preguntar unas cosas a tus papás que están acá y te vieron crecer a vos y también te vieron desarrollarte. Mirá lo que te voy a preguntar, si alguna vez lo pensaste. ¿Cuál sería el mensaje que le dejás a esta generación, a tu generación? ¿Qué mensaje le darías vos en 3 minutos? ¿Qué le dirías vos a esta generación que te escucha? Te pueden escuchar chicos de 15, 20, 30 años. ¿Qué le dirías a esta generación hoy por hoy que te toca decirles? Si tuvieras 1 millón de jóvenes, por ejemplo, para hablarles, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje principal para ellos? Primero creo que empezaría diciéndoles que Jesús puede cambiar su vida y que Jesús los ama. Y creo que, como vos decís, en esta generación como que está todo tan transgiversado de lo que es el deseo de Dios para cada uno, poder capaz incentivarlos a ser diferentes. No ser diferentes capaz. Hoy quiero ir en contra de la corriente, quiero ir en contra del Estado, ser diferente en el mundo, pero con Dios. Pararse y poder decir, Dios te ama, y poder compartir ese evangelio, compartir ese testimonio. Sí, creo que una de las cosas que Dios me permitió vivir en estos 2 años es poder ver de muy de cerca cómo gente pasa muerta a vida por el ministerio en el que estoy, que es un ministerio donde se evangeliza mucho, y eso la verdad que es ver milagros todo el tiempo, y que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, que Dios sigue cambiando vidas y lo va a seguir haciendo, y que no bajen los brazos, que aunque parezca capaz difícil, que capaz sea duro luchar contra toda esta generación porque te vienen con preguntas, te quieren tirar abajo, si uno está firme, si tiene sus bases, puede con todo, pero siempre teniendo las bases en el amor de Cristo, ¿no? Basándose en su palabra y estando firmes en eso. Creo que sería eso, que eso fue lo que me ayuda cada día a poder seguir, aunque parezca difícil, sí. Aunque sea difícil. Qué bueno expresar lo que hay en tu corazón, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y qué bueno saber que tenés esto en tu corazón, y bueno, eso es
de Dios y genuino en vos. Así que muchas gracias. Recordá, con tu juventud hay muchos jóvenes que están desperdiciando su tiempo, pero vos lo estás aprovechando para la eternidad, como venía diciendo, cosas eternas, cosas para el porvenir. Así que ánimo y bueno, seguimos conectados. Gracias. Estamos con Jeremías, lo conocimos un poco. Obvio que tiene muchas cosas para contarnos en sus 19 años, como vimos que él es maduro en su forma de pensar y en las decisiones que quiere tomar hacia el futuro. Y Néstor, contanos, pero antes de seguir y preguntarte una cosa, también vi también por tus redes, que quizás los que están escuchando, los que lo van a ver, no te conozcan. Bueno, estos días, en tu experiencia con Dios, también pasaste por un momento de robo. ¿Qué es para un misionero que te roben? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te salió el viejo Néstor o tomaste una actitud? Contanos un poco eso, ¿cómo fue? Bueno, mira, a través de los años hemos aprendido y disfrutamos que todo lo que tenemos viene de Dios. Y Dios es soberano aún en los pequeños detalles. En su sabiduría y soberanía siempre quieren lo mejor para nosotros. Y hemos aprendido a disfrutar de la bendición de Dios. Y cuando me llevaron la camioneta, fui al lugar, no la encontré y digo, me equivoqué de calle, no era la calle donde había dejado el vehículo, no estaba. Pero bueno, digo, Señor, yo no hice nada que fuera imprudente de mi parte como para que se la llevaran. Y digo, si se la llevaron, le hicieron de una forma muy especial porque fue muy difícil que se la llevaran. Y si se la llevaron, está. Y bueno, no fue para mí mayor preocupación porque, sí, aunque me dolía, porque era un bien que Dios nos había dado para ministrar y era muy útil para el ministerio. Y bueno, nuestro ministerio siempre ha sido en relación a trabajar con jóvenes, mover personas para el ministerio, motivar, alentar a desafíos misioneros. Entonces, no era necesaria, pero entendimos que Dios está al control. Y como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y aunque sí me ha costado, porque cuando no la tenés, viste, te cuesta, pero he descansado que si Dios me la dio en un día y después permitió que se la lleven, debe haber algo. No sé, todavía no logro entender todo, pero sí logro entender para mi vida que tengo que seguir mirando, como decía Jere, lo eterno. No aferrarme a cosas. Lo más importante son personas. Y que las cosas no me saquen del foco de atención o de desafío que es servir al Señor. Y propuesto en mi corazón no dejar que eso me desvíe, aunque a veces el pensamiento se va, es estar ocupado en lo que tengo que estar ocupado. Hay que seguir sirviendo al Señor y el Señor sabe. Se lo dejé en las manos de Él, como dice, echando toda ansiedad sobre Él. Y bueno, aquí vamos. Ya pasó el tiempo de espera y bueno, el seguro dijo que no lo va a cubrir, que ya me mandó una carta de documento que no la va a cubrir. Y bueno, dijimos, Señor, ya hicimos todo lo que podíamos hacer nosotros de nuestro lado. Ahora queda de tu lado, Señor, lo que tú dispongas. Así que ahí vamos, contentos. Eso aprendí la lección de resumen de algunos añitos, que aunque me cuesta mucho porque soy cabeza dura a veces, es que hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar todo lo que Dios nos da y lo que tenemos es lo que necesitamos. Y si no tenemos algo es porque no es necesario en el momento o Dios sabe cuándo, cómo, pero disfrutamos. Y bueno, ahí estamos, David, disfrutando. Una de las cosas es que justo la noche anterior nos robaron la camioneta. He estado haciendo una reunión familiar en otra ciudad cerca de acá de Mendoza. Compartíamos con una chica que no era creyente, ¿no? Y le decíamos eso, ¿no? Que Dios es bueno, que Dios permite, todo lo que Dios permite siempre es bueno y obra para bien. Y después al día siguiente, a las 8:30, 9 de la mañana, Néstor me llama y me dice, no está la camioneta. Y automáticamente me vino todos los versículos, todo lo que habíamos estado hablando anteriormente y dijimos, bueno, si es algo que hablamos, también debemos vivirlo. Y si anoche estábamos diciendo que tenemos que confiar que Dios es soberano, que Dios es bueno, que todo lo que Dios permite siempre obra para bien, tengo que creerlo ahora.
tengo que apropiarme de eso y hacerlo mío también. Así que bueno, creo que estuvimos tranquilos, tuvimos la paz de Dios en eso. Y bueno, a la noche estábamos en la reunión que hacemos acá en casa también, y como si no pasara nada. El Señor nos dio esa paz, digamos, y el poder confiar y estar tranquilos de eso también. Así que sí, se la extraña cuando tenemos que mover gente y ya nos tenemos, pero también el Señor sabe. Néstor y Patricia, yo al escucharlo, bueno, noto su fe en Dios, su confianza, su dependencia. Esto tuvo un inicio seguramente en algún momento que conocieron a Dios como Salvador. Quiero que me lo cuenten luego. Pero antes también sé que ustedes se conocieron en algún momento de su historia, de lo cual nacieron sus 3 hijos e hijas, ¿no? Así que desde un punto de vista y del otro, ¿cómo fue que llegaron a conocerse ustedes y formar su hogar? Bueno, en mi caso, yo fui al Instituto Bíblico también, a los 20 años. Ajá. ¿Dónde está Jere? En Palabra de Vida, aquí en Buenos Aires. Y aunque me crié dentro de la iglesia, no tenía convicciones, no tenía una base sólida sobre por qué creía o qué debía hacer en cuanto a la vida cristiana. Así que fui al instituto y que fue de mucha bendición para mi vida espiritual y para mi crecimiento. Y Dios me permitió conocer a Patti, que también hicimos el primer año juntos. Pero nada, éramos solo amigos o conocidos, compañeros de clase. Y en el segundo año empezamos a conversar y bueno, Dios, en una oración mía, que comenzó como a los 14 años, yo oraba por Ecuador, que vi la película Portales de Esplendor de esa edad, y yo le había dicho a Dios que si la pregunta del misionero era quién quisiera ocupar el lugar de uno de esos 5 misioneros, y yo le había dicho a Dios que yo quisiera estar en Ecuador un día ocupando uno de esos lugares. Y pasó los años, y cuando llego al instituto, Dios me permite volver a reactivar todo eso. Y ya oraba por Ecuador antes de conocer a Patti, es decir, conocerla más como más que amistad. Y bueno, yo le dije que mi oración era ir al norte de Argentina primero, y después mi oración sería estar un día sirviendo en Ecuador. Bueno, Dios en el camino me regaló a Patricia, porque no había pensado nunca, sí pensaba en que sería lindo casarme, tener una esposa con quien compartir el ministerio, la vida, pero no había pensado en alguien de Ecuador. Así que con el tiempo pude ir viendo que Dios confirmó para mi corazón que era ella, y bueno, también Dios trabajó en su vida y ya terminamos de estudiar. Así que terminó de estudiar, ella se fue primero a Ecuador y yo no tenía los recursos, no tenía cómo irme. Así que empezamos, bueno, ahí Patti puede contar un poco también de eso. Antes que pase Patricia, le pregunto a usted, ¿cómo estuvo tan seguro de que era ella? Y hoy, ¿qué fue lo que la atrapó de ella? ¿A mí? A ver, que nos cuente eso. Ella es bien diferente a mí, ella es extrovertida, es sanguínea, yo soy más introvertido, más melancólico, flemático, y me gustó mucho su disposición para enfrentar la vida, que siempre mantiene una sonrisa a pesar de las luchas, y también que su deseo era servir a Dios. Y yo oraba a Dios, si hay alguien con la que voy a compartir que quiera servir a Dios, que no le ponga condiciones a Dios. Y con el tiempo me lo dijo, pero han pasado ya 32 años que lo hemos podido reconfirmar que era la mujer que Dios tenía para mí, porque hemos compartido tantas cosas, tantos momentos donde ha sido necesario que se ponga en juego eso que ella dijo, que quería servir al Señor y estaba dispuesta a pagar el precio que sea. Y bueno, lo hemos vivido, así que 32 años han servido para reconfirmar que Dios nos quería juntos y que tenía planes y propósitos para nuestra vida y a llegar a nuestros hijos, ¿no? Bien. Ahora, Patricia, cuéntenos de su perspectiva, ¿cómo fue este conocimiento de esto? Bueno, yo también llegué de Ecuador a mi instituto
y desde los 8 años había asistido a una iglesia, de pequeña había hecho una oración, pero realmente nunca me había convertido. Es una religiosa evangélica, porque el repetir una oración que ni siquiera entendía lo que estaba haciendo no me convirtió. Así que viví convencida hasta que llegué al instituto en segundo año con una materia que es Romanos. Ahí entendí lo que era el pecado y que yo nunca había pedido perdón. Así que bueno, fue ahí que me convertí. Para eso ya veníamos hablando, siendo amigos con Néstor, nos conocimos, o sea, en primer año éramos tan... Ay, se nos cortó. Ahí se le salió del teléfono, me parece. Me parece que sí, Jeremías. Vamos a tener que seguir con vos, parece que se nos fue. Mirá, estaba lindo esto, que me estaba empezando a contar. Bueno, Jeremías, yo sé que vos en el Instituto Bíblico tenés un horario, que tenés que tener disciplina, cumplir. Contar un poquito cómo es el Instituto Bíblico. Si alguien quiere estudiar en el Instituto Bíblico, ¿cómo es? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Las cosas que tiene que uno prepararse para llegar a ese instituto. Bueno, creo que una de las cosas que primero tenés que tener en cuenta para venir acá es pues, que tu deseo esté bien encaminado, porque en el momento en el tipo, si vos venís acá como sin estar enfocado para qué, es súper difícil. Porque, bueno, eso mismo que vos decís, tipo, seguir un horario, seguir reglas, que hay roces porque dormís con otros compañeros de cuarto en un mismo edificio con más gente, entonces como que a veces hay como choque, entonces todas esas cosas, si vos no estás como bien seguro de para qué viniste, y eso firme en que esa decisión fue tomada por Dios, es complicado, es duro. Y de ahí, bueno, más o menos mi día es levantarme a las 6:30, a veces un poquito antes, un poquito después, de 6:45 yo tengo el desayuno, y tengo de 6:45 hasta las 8 para tener mi tiempo con Dios, desayuno, tiempo con Dios, y ahí arranco con mis clases, de 8 hasta 1 de la tarde, con un break de media hora y otra media hora de una reunión, de un culto que tenemos todos los días. Y bueno, eso es más o menos mi día en la mañana, y en la tarde tengo servicio, porque tenés un área donde servís, donde pones en práctica lo que aprendés a la hora de estar. Yo en mi caso estoy en vestuario, que es un área que se encarga de hacer, preparar el escenario para eventos, armar todo lo que es la escenografía, y de ahí la cena y capaz otras actividades. Pero eso es más o menos un día normal. O deporte, dependiendo. Grande. Mirá, nos estuvo contando Jeremías un poco de cómo es el día a día en el Instituto Bíblico en el 2023, porque los que seguramente como usted, Néstor, estudiaron en el pasado, tiene otra estructura, otro enfoque, hubo cambios, ¿no? Bueno, se nos cortó, los perdimos, dije yo, se nos fueron, desaparecieron, fueron arrebatados y nos quedamos, dije yo, no, Jeremías, y nos pusimos a hablar con Jeremías. Bueno, ¿qué va a hacer? Mirá, bueno, estás muy seguro de tu salvación, ¿eh? Síganos contando, Patricia. Bueno, en ese tiempo estábamos ya, éramos compañeros, digamos, en el primer año, pero él estaba en su grupo, él trabajaba mucho en instituto para pagar su instituto, así que él casi estaba con un grupo de los que trabajaban y estudiaban, y bueno, yo estaba en otro grupo, éramos tantos que casi en primer año no tuvimos relación. Pero ya en el segundo año, nuestro primer encuentro fue jugando tenis de mesa. Jugando al ping-pong, ahí empezamos a charlar. Y bueno, y de ahí nos empezamos una amistad. Y bueno, a fines de ese año ya nos pusimos de novios. Sé que me vas a preguntar qué fue lo que me impactó de él, lo que me gustó de él. Bueno, algo que sí, primero me impactó el hecho de que a pesar de que él trabajaba, porque trabajaba mucho para pagar su cuota, él tenía que levantarse muy temprano en la mañana porque su trabajo era el campo, así que él iba a ordeñar las vacas desde temprano para llevar la leche para el desayuno. Eso es algo que no hay ahora en instituto, ¿no? Pero bueno, él trabajaba mucho en eso y a veces estaba toda la tarde, pero siempre que yo lo veía estaba estudiando, estaba leyendo la Biblia, sabía lo que él quería hacer para Dios y su amor a Dios y tenerlo a él en el primer lugar
fue lo que me impactó. Por ejemplo, cuando él me habló de que él, bueno, o sea, me había observado, que había estado orando por mí, pero él me empezó a contar su deseo, lo que él sentía que Dios le estaba llamando. Y lo primero fue que me dijo eso y me planteó, si tú estás lista a acompañarme, oramos, si no, seguimos siendo amigos. Es como que lo puso a Dios siempre primero. Y eso fue una de las cosas que me gustaba de él, ¿no? Su convicción, su amor al Señor, saber lo que él quería hacer para Dios. Y bueno, me cautivó. De ahí... A mí me hizo pensar eso que hizo Néstor, la verdad que fue duro, porque capaz que él estaba enamorado de usted, digo yo, si dice que no va a seguir este ritmo, se termina la relación, ¿no? Tenía bien claro hacia dónde, si no acompañás, se corta acá por más dolor que sienta, ¿no, Néstor? Y fue una de las grandes decisiones, porque muchas veces hemos visto parejas que por ahí son los dos creyentes, con mucho amor al Señor, pero que los dos no tienen el mismo enfoque o el mismo deseo, ¿no? Algunos quieren trabajar solo en su iglesia, otros quieren salir a la obra misionera, y si no hay eso en común, siempre va a haber algo que al otro le va a faltar. Entonces, el hecho de saber lo que él quería y yo poder con Dios hablar y decir, Señor, bueno, esto es realmente o esta es la persona a quien yo voy a poder apoyar y acompañar. Y en mi caso, yo había estado orando, sí, a salir también a la obra misionera, pero como ecuatoriana jamás pensé volver a Ecuador. Y él me habló de un día ir a Ecuador. Yo pensaba en el Asia, África, viste, todas esas cosas, esos lugares. Pero sí yo le decía a Dios que yo quería ir a un lugar que no todos estén dispuestos a ir. Entonces, cuando él me habló del Chaco salteño, me habló de Ecuador, de la selva de Ecuador específicamente, era como que Dios me decía, tú me pediste un lugar que no todos estén dispuestos a ir. Entonces era como decir, bueno, tengo que orar. Y así empezó todo. Néstor eligió una guerrera de Dios. ¿De qué parte, hermana, de Patricia, es usted? ¿De qué parte Yo soy de Ecuador? de Guayaquil, de la costa. De Guayaquil. Ok. Néstor, ¿iba a decir? Sí, una cosa que hablábamos con Patti, porque yo entendí bien que el llamado de Dios es fundamental. No podemos hacer las cosas si no están dentro de la voluntad de Dios. Lo entendí un poco al comienzo, ahora mucho más, que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Y yo una cosa que le tenía mucho temor es hacer, y sigo con el temor de no hacer algo o hacer algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Y el versículo de Romanos capítulo 15, versículo 20 fue uno de los versículos que se clavó en mi corazón y es el desafío. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y ese fue el versículo que compartí con Patti y le dije que ese era mi desafío. Está bien, hay que predicar en las grandes ciudades, hay que predicar en todos lados, pero hay mucha gente que nunca escuchó. Y ese ha sido mi llamado siempre, lugares rurales, inhóspitos, porque creo que tienen menos posibilidades o menos acceso al Evangelio. Entonces digo, Señor, ayúdanos. Y bueno, a través de los años Dios lo confirmó, nos permitió vivir 16 años en Ecuador. Y cuando te conté hace rato que yo había orado por estar un día en el lugar de los 5 misioneros, Dios me regaló no solo una esposa, 3 hijos ecuatorianos, sino el privilegio de poder estar en el lugar donde habían muerto los 5 misioneros y poder estar involucrado por 16 años con grupos indígenas ahí del Ecuador, con el ministerio que se hizo a la par o acompañando al misionero Daniel Rogers y otros hermanos más que eran parte del equipo. Y fueron 16 años de ver la mano de Dios, y en todo esto hay algo que es fundamental. Si todas las crisis, todas las situaciones, todo lo que demandó el ministerio no hubiese sido que buscamos la voluntad de Dios ambos, creo que hubiéramos hecho una parte un poco. Pero no terminó la vida ahí, tuvimos 16 años en Ecuador y Dios después fue mostrando otras cosas, ¿no? Pero
creo que es fundamental el llamado. Y bueno, hablamos eso con Patti y en eso habíamos coincidido, que si Dios nos llamaba, estábamos listos a ir a donde sea y como sea, pero era hacer la voluntad de Dios. Yo no me imagino, no sé, solamente en el cielo lo veremos, cuántas personas Dios les permitió a ustedes como pareja en todo este año influenciar en los lugares que estuvieron recorriendo. Yo no lo sé, ustedes no saben tampoco el impacto que habrán logrado, que Dios hizo a través de ustedes. Lo veremos en el cielo. Lo mismo Jeremías, digo yo, el impacto ya de 19 años que ya está haciendo a gente, a conocidos, amigos de él. Y todo por formar una pareja según la voluntad de Dios. Antes de pasar a la segunda pregunta, que el tiempo pasa volando. Yo quiero seguir haciendo preguntas, pero yo sé que tengo un límite. Para mí me puso un límite. Quiero decirles, díganos a los que están solteros, a todos los jóvenes solteros cristianos, un tips a que tengan en cuenta a la hora de escoger la voluntad de Dios. Uno cada uno, que Néstor le habla al varón y Patricia le habla a la mujer. Tips así. Mi tips, que siempre se lo digo a las chicas, es que no puedes tú saber quién es la voluntad de Dios para tu vida si primero tú no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Wow, en el momento que uno lo entiende, lo sepa, entonces cuando un chico te venga a hablar, o viceversa, o sea, o te guste una chica, como hizo Néstor, tú vas a saber si esa persona puede ser la que te va a acompañar, porque ya sabes lo que Dios quiere. Mientras uno no tenga en claro eso, no tanto un lugar, porque a veces los lugares pueden cambiar. Por ejemplo, al principio nuestra meta era ir al Chaco salteño y después ir a Ecuador. Y no estaba ni Bellavista ni Mendoza en los planes. Dios cambió el orden y nos puso otros lugares que no habíamos pensado. Pero sí nuestro deseo de servir al Señor, de ir a un lugar realmente que sea un lugar difícil, etcétera. Y teníamos bien en claro eso, lo que Dios quería para nosotros. Entonces pudimos tener también más claro si la otra persona era la voluntad de Dios. Pero hoy en día se basan más en sentimientos, que realmente uno tener la convicción de decir, bueno, esto Dios quiere para mi vida. En el caso de una chica, yo quiero servir al Señor a tiempo completo. Entonces, si un chico me viene a hablar, pero es un chico que está en la iglesia, pero no tiene un desafío de servir en las misiones, lo que sea, es como para que tú realmente hagas un alto y ores mucho al Señor, porque o Dios tiene que cambiar tu corazón o no es la persona, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso. Entonces, mi tip siempre ha sido ese, que primero no podemos estar listos a saber la voluntad de Dios hasta que no sepamos cuál es la voluntad de Dios para mí. Usted, Patricia, es directa, al corazón, sin anestesia, así nomás. Está bien, parece muy bien. Néstor, a los varones. Sí. En mi caso, yo lo que le diría a todos los chicos, a los varones que piensan en una relación, está bueno porque dice, no es bueno que el hombre esté solo y Dios nos alienta a buscar una compañera, una esposa, una mujer de Dios, pero creo que es fundamental la vida espiritual. Coincido con Patti en el hecho de que si yo no puedo saber, si no estoy bien con Dios, y yo me gusta mucho pensar en Jeremías, en el susurro, en el suave susurro de Dios hablando al oído, ¿no? Si alguien no está muy cerca de Dios, difícilmente va a escuchar o saber qué es lo que Dios quiere. Yo alentaría a todo joven, a todo varón, a que se acerque lo más que pueda a Dios, porque entonces va a escuchar la voz de Dios indicando, dando dirección, marcando si es o no la compañera. A través de los años, podría decir, en tiempo de noviazgo, me di cuenta de eso. Lejos de Dios estaba confundido, no entendía bien, tenía dudas, no tenía convicción. Pero cuando me pude acercar a Dios, creció todo esto y se hizo una convicción. Y en un momento, en lo personal, con Pati, yo le dije, si te tengo que esperar 10 años, te espero 10 años. Porque sabía que era de Dios, sabía que Dios te iba a trabajar y porque ya había una convicción en mi corazón de que era la mujer que Dios tenía para mí. Pero eso se fue haciendo fuerte en la medida que me acerqué a Dios. Y ya se vaciaron, mi mente se vació de los sentimientos, de la apariencia, se vació de muchas cosas que a veces condicionan la relación, ¿no? Y pude enfocarme en que tenía que ser una mujer
que amar a Dios, pero no lo iba a descubrir si no estaba cerca de Dios. Y yo alentaría a todos los jóvenes varones que se acerquen a Dios antes de pensar en la compañera, porque si no pueden con su propia vida, difícilmente van a poder con la otra vida, con la compañera. Y entonces es fundamental estar muy bien con Dios para poder encarar este gran desafío que es algo espectacular, la familia. Impresionante, o sea, está dando consejo para todos los jóvenes que pueden llegar a escuchar o están escuchando, y bueno, Jeremías está escuchando, está tomando nota, y no seguramente también, porque ya lo he escuchado muchas veces. Todos lo mismo escuchando, ¿no? Estoy cansado de escucharlo, sí. Esta pregunta que quiero hacerle a los tres, ¿cuál ha sido el versículo lema que lo has ayudado a transitar durante toda esta vida cristiana de conociendo a Cristo? ¿Cuál es? Puntual, ¿cuál es? Uno que a mí me sirvió mucho durante mucho tiempo es: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando muchas veces uno está en la obra, por ahí te sentís y nos ha pasado, ¿no? Que pareciera que no, que las cosas que uno está haciendo para el Señor no hay fruto, vienen momentos difíciles, de dificultad y todo, y es como que decís, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es el sentido de hacer ciertas cosas o estar haciendo cierto ministerio o estar trabajando en la vida de una persona? Y ese versículo siempre me animó a pensar en no nos cansemos de hacer el bien, hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque sabemos que solamente a nosotros nos toca sembrar, pero el que da los frutos es Dios. Porque entonces a su tiempo segaremos. Tal vez nosotros no vamos a ver lo que el fruto, ni nos va a dar la oportunidad de segar, pero sí no cansarnos de hacer lo que Dios nos ha pedido a nosotros de hacer, ¿no? Y durante los 32 años de casados, 32 años sirviendo al Señor, en cada etapa que el Señor nos permitió vivir, en la selva, después en el Chaco Salteño, después en Bellavista, en la provincia de Corrientes y ahora en Mendoza, es ver que cada etapa hubieron sus momentos de bendición y sus momentos difíciles, pero lo que nos tiene que sostener son las promesas de Dios y no cansarnos, ¿no? Sino siempre hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, mi versículo es el de 1 Samuel 12:24, que está puesto en nuestro anillo. Ajá. Dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Soy un deudor eterno, que simplemente quiero decirle gracias a Dios con la vida, no solo con las palabras. Quiero decirle a Dios gracias con la vida, con todo lo que es la vida, hasta que se acabe, hasta que deje de latir el corazón. Y no perder el temor, porque creo que soy tan débil como todos los demás y tengo que mantener ese temor reverente a Dios, de saber que si lo miro a Él, lo busco a Él, si lo sigo a Él, las cosas van a ir bien. Y el agradecimiento, porque dice: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y wow. Me dio la salvación, me dio la esposa, me dio mis 3 hijos, un nieto, y me ha dado tanto que soy eternamente deudor. Y Jeremías, ¿cuál es tu versículo lema en estos años de cristianismo? Bueno, mi versículo, y uno que me ayuda mucho, es 2 Timoteo 3:14, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Creo que se persiste tú, mantente firme, y bueno, lo que has aprendido, la palabra, ¿no? Manteniéndose firme en esas convicciones que tienen que salir de la palabra de Dios, y sabiendo de quién viene eso, de quién viene ese soporte, dónde está mi firmeza. Eso creo que es algo que me ha ayudado mucho. Este versículo es muy, muy lindo, me gusta mucho. Persiste tú. Y bueno, están persistiendo y el tiempo se nos fue. Quería que me cuenten más cosas, tengo varias preguntas, pero siempre quiero terminar con esta pregunta que lo dejo pensando. Cuando yo voy a pedir a Néstor primero que empiece, después Patricia y por último Jeremías. Néstor, usted dijo algo: hasta que me deje de latir el corazón, va por ahí.
si le tocara partir, Dios no quiera, que le regalen 10 años, 20, 30 años más el Señor, o que si no viene el Señor Jesucristo a su iglesia, si tuviera que partir hoy y tuvieran que poner algo en su lápida, ¿qué frase, qué cosas quisiera que pongan? ¿Alguna vez los pensó? Si es así, díganos, compártanos, porque es algo que queda ahí por un tiempo, por lo menos. Me gustaría que, hoy es mi desafío, ¿no? Quizás como un legado me gustaría que quedara que amé a Dios, que he amado a Dios. Que la gente pueda pensar en esa frase y decir, la vida lo demostró, la vida lo demostró, ¿no? Dejó la huella de eso. Pero creo que todavía me falta mucho para lograr dejarla bien esculpida, bien marcada, una huella bien profunda. Y esa es mi oración, que mi esposa, que mis hijos, que las personas que me acompañan y las que tenga cerca puedan ver que amo a Dios. Bien. Esta pregunta me surgía también por esa frase que se acuerdan antes que contesten Patricia y Jeremías, por esa frase cuando partió David, dice, habiendo servido a su generación, dice el escritor, sí. Se fue reunido con el Padre. Por eso hay algo que siempre van a decir, o qué le gustaría que digan de ustedes, o que se escriba ahí. Así que por eso les pregunto un poco. Patricia, ¿qué pensaría usted en ese caso? La verdad que nunca me la había pensado. Pero realmente lo que hay en mi corazón, y como Néstor compartía también del versículo, me gustaría que me pongan solo eterno deudor. Porque yo creo que no tengo nada más que pedirle. Yo a Dios no tengo nada más que pedirle, solo agradecerle, porque realmente todo, desde el momento que lo conocí a Cristo, aún desde el tiempo en que mis padres conocieron a Cristo, puedo ver la historia que Dios estuvo escribiendo conmigo, ¿no? Y cómo Dios me fue llevando a cada etapa, y haber tenido la familia que he tenido, los hijos que he tenido, la bendición de haberlos tenido. Todo lo que el Señor me ha regalado es para ser eterna deudora de Él. No tengo nada más que pedir. Y quisiera que solamente piensen en eso. No, en ningún momento nada de lo que yo haya hecho, porque yo no he hecho nada. Es todo lo que Dios ha hecho, ¿no? En la vida nuestra. Y tú dijiste en un momento algo, el hecho de tal vez a cuántas personas impactamos. Y yo no creo que sea ese el principal pensamiento que un hijo de Dios tendría que tener, sino cuántas personas impactaron mi vida, invirtieron en mi vida a través de sus oraciones, a través de su ejemplo, y cómo Dios utilizó a esas personas para mi vida. Eso es lo que yo quisiera, siempre, ¿no? Y recordar eso y dar gracias a Dios por eso. Qué lindo cambio de enfoque. Y Jeremías, contanos. Creo que lo estaba pensando ahí mientras hablaban mis papás. Creo que pondría inmerecedor de tanta gracia. Inmerecedor. Porque creo que un versículo que también me gusta mucho es 1 Timoteo, que dice, en 1 Timoteo 1:12, que dice que Dios nos tuvo por fiel, ¿no? Aunque no lo seamos, y somos inmerecedores de todo lo que Dios nos permite vivir. Si Dios me permite vivir más tiempo, me gustaría estar sirviéndole, y esa gracia de poder servirle creo que no me la merezco. Y bueno, poder poner eso, ¿no? Que quede. Bien. Me he acordado de una frase también, yo sé que mi Redentor vive. No sé, hay mucha gente que deja esa frase, yo sé que mi Redentor vive, se toman de esa palabra de Job. La verdad que son palabras del corazón que nos compartieron esta noche. Dios quiera que Dios nos regale más vida, no sabemos cuándo, hasta cuándo, pero por lo menos somos conscientes frente a una realidad de que somos pasajeros, finitos, perecemos en cualquier momento, frágiles en cuanto a la vida, lo ha demostrado muchas cosas, muchas enfermedades, muchas pandemias, la pandemia que pasó, todo, que somos frágiles realmente en este mundo, y que mientras Dios nos deje con vida, seguiremos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer en su gracia. Les agradezco de todo corazón por este tiempo, regalarnos su tiempo. Jeremías, le podés preguntar a tus compañeros qué te gustaría que te escriban en tu lápida, una frase, una compañero. Muy buena pregunta. Si alguna vez le hago una entrevista a algún compañero tuyo o a algún papá de tus compañeros. La verdad, muchas gracias, Néstor, gracias, Patricia, gracias, Jeremías. Gracias a ti también. ¿Quieren decir algunas últimas palabras? ¿Alguien dirigir algunas palabras a alguien?
Yo quisiera rogar oración, que nos ayuden en oración por terminar la carrera, terminarla bien, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos de la vida es comenzar, pero terminar la carrera o terminar haciendo las cosas bien, a veces es como que se va diluyendo en el tiempo, ¿no? Y aunque el cuerpo se va desgastando, las fuerzas en el interior deberían renovarse y bueno, esa es nuestra oración, terminar haciendo bien la tarea que Dios nos ha dado para hacer en su voluntad y orar por el desafío de Mendoza, porque para nosotros es un nuevo desafío. Yo después de 36 años casi volví a Mendoza, porque los años vivido en Ecuador, 16 años, 8 años vivimos, 8 años y medio en Salta, después vivimos 7 años y medio en Corrientes, entonces ha pasado mucho tiempo fuera y bueno, volver a casa, mi familia, el entorno de acá de Mendoza, y nuestra oración es trabajar en Lavalle, en un sector norte de Mendoza, y la idea es establecer alguna obra allí. Visitamos otro lugar que se llama Tunuyán, y bueno, tenemos también actividad aquí en casa, asistimos a una iglesia en Mendoza Norte y en Calle Italia, y nuestra oración es poder estar ocupados en este desafío. Y bueno, también orar por la vida de Jere, de nosotros tenerlo en la pantalla junto, compartir este tiempo, orar por Jere porque nuestra oración es que él siga haciendo decisiones dentro de la voluntad de Dios, para que Dios lo ayude con el desafío de ir a Grecia, si es lo que Dios quiere y lo confirma, y también el hecho de ir al seminario, a Río Grande, que también nuestra oración es apoyarlo, orar con él, para que Dios siga consolidando sus convicciones y pueda terminar contento, feliz, dichoso de hacer la voluntad de Dios en las misiones, como Dios ya le ha marcado, y también por mi hija Ruth, que también es soltera y también desea estar involucrada en las misiones. Ella ha tomado unos años para equiparse un poco más, aunque pasó por el Instituto Bíblico. Ella se está equipando, buscando una iglesia que la contenga, como es la iglesia ahí en Ciudad del Este. Y bueno, ahora ella como ha sido reconocida como misionera de la iglesia, y la oración es que ella pueda salir en algún momento a donde Dios la quiera tener como misionera, ¿no? Y por mi hija Rebeca y Sergio, que son pastores de la iglesia ahí en Ciudad del Este, para que también Dios les dé la sabiduría y les dé la solidez como pastores para servir al Señor. Él, mi hija que le acompaña, ¿no? No, ella no era pastor, por duda. Como es que le acompaña a los dos en el desafío, bueno, son uno, que le ayude a Dios a los dos en el desafío de padres, también con mi nieto Ian. Y bueno, que nuestra familia, como nuestro lema, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestra familia pueda servir a Jehová, esa ha sido nuestra oración. Y bueno, estamos contentos de este regalo de la salvación y de poder servir a Dios. Y nada, gracias por las oraciones y a los que nos han escuchado, que también estamos a la orden en lo que podamos poder ser de ayuda, de aporte. Será una bendición poder hacerlo, pues esa es nuestra gran meta. Y bueno, Dios bendiga el Ministerio de Conectados que puedes seguir adelante con tu vida, David, y gracias por este tiempo. Gracias a usted. Patricia, ¿algunas palabras finales? Bueno, que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir. Gracias por cada una de las personas que sé que van a estar orando. La obra se hace con un ejército de oración. Y eso estamos seguros de eso, así que agradecemos por cada una de las personas que van a estar orando por todos esos motivos y bueno, que el Señor nos siga dando la sabiduría, la fuerza para todo lo que se viene por delante y como decía mi esposo, ser fieles hasta el último día, que el Señor nos permite estar, ¿no? Y agradecidos a Dios mucho por la familia que tenemos, por la bendición tanto de la familia en sangre como la familia en la fe que tenemos. Dios nos ha permitido y nos ha rodeado de tanta gente que nos hemos sentido tan amados por ellos, ¿no? Y damos gracias por cada uno de ellos. Como vos decías, es increíble tener gente ahí que sabemos que están orando y que nos están apoyando con sus palabras en muchos aspectos, ¿no? Y en muchos momentos de nuestras vidas han estado ahí. Así que gracias una vez más y que descansen.
Gracias, Patricia. Y Jeremías, para cerrar este tiempo. Bueno, primero agradecerles por la entrevista, a toda la gente que está viendo, y dejarles un motivo de oración. Bueno, yo estoy acá en el instituto, en mi ministerio se llama Show Infantil, es un ministerio que se enfoca en la niñez, se centra en una obra de teatro como una herramienta para poder compartir el Evangelio. Y este viernes a la madrugada estamos saliendo de gira a las provincias de Santiago del Estero y Córdoba. Son 10 días de gira, más o menos 3 presentaciones, 2 presentaciones por día. Entonces, si pueden estar orando por, bueno, no solamente por mí, sino por los otros chicos del show, somos más o menos 32 chicos con los encargados que salimos de viaje. Entonces, por eso, para que Dios pueda ir preparando el corazón de cada las personas que van a escuchar el Evangelio. Qué lindo. Muy lindo ministerio Show Infantil, así que el Señor lo bendiga, estaremos orando y apoyando en ese aspecto. Bueno, familia Bartorta, es la primera vez que hago una entrevista por familia, padre, esposa y un hijo por lo menos. Es la primera vez así así que me pareció excelente, me gustó, y si podemos algún día hacerle a Sergio y a Rebeca, Sí. Hacerle una entrevista a los pastores de Paraguay, si se da alguna posibilidad. Debe estar ocupado los pastores, así que vamos a ver si alguna vez. Muchas gracias por su tiempo, así que desde ya, gracias. Un abrazo grande y bueno, saludo a toda la gente de Mendoza y de Gracias. Monte. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Saludos para todos. Bueno, esta noche estuvimos en Conectados Entrevistas de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Como saben, oremos por la familia Valtorta, que Dios los está usando y los quiera seguir usando mucho más en estos últimos tiempos. Saludos para todos y nos vemos en una próxima también de Conectados Entrevistas, si Dios quiere, la semana que viene o esta semana. Chau, chau.